Soy Santiago Keller Sarmiento, prometo decirme la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Hace 25 años creaste Latin Spots. Hace 23 años, 22 años que comenzamos a trabajar juntos y el ojo hoy cumple 20 años. Casi los mismos que nosotros trabajamos juntos. Esto a mí me da fundamentos para aseverar que vos fuiste el primero que vio en la industria publicitaria la región como una unidad poderosa. Antes de Latin Spots y vaya nombre, la región no estaba constituida. La que hoy es tu mayor competencia, me consta, lo que hizo fue seguir tus pasos. ¿Qué viste en ese momento? ¿Cómo te diste cuenta? Yo era director de marketing de una empresa que se llamaba Focus, que era un banco de fotografía, y yo que era un banco de fotografías de fotógrafos argentinos. Y yo siempre les decía que tenían que incentivar casualmente la producción local de fotografía, porque ellos estaban intentando y después lograron representar a bancos de imágenes internacionales. Y siempre mi discusión, una mirada cultural y comunicacional, era decirles que en muchas de esas fotos que tenían los catálogos internacionales, sobre todo en lo que refería a gente, no representaba a las sociedades nuestras. Entonces les propuse intentar expandirlos a América Latina y de hecho fui socio y abrí en Chile, en Venezuela, en México, ayudé a abrir en varios países esta compañía y siempre incentivaba con la producción, con modelos, con catálogos de gente, de lugares turísticos latinos de Latinoamérica. Por otro lado, de cara dura, quise entrevistar al que iba a ser el candidato a presidente, el presidente electo de Chile, que era Patricio Aylwin. Y mis primeros 10 artículos fueron publicados en revistas como Cambio 16, Tiempo, que era una revista española, en el diario La Vanguardia en Barcelona, en The Telegraph en Londres, en Paris Match en Francia, y así en un montón de artículos. Y veía que era muy interesante lo latino cuando hablaba desde lo que realmente nos pasaba a nosotros y era relevante para nosotros, y eso era relevante internacionalmente. Y la verdad que con todos estos viajes que hice por América Latina que te contaba, siempre me alucinaba la riqueza cultural, la creatividad que tenemos en nuestra región. Y entonces, bueno, trabajando en Focus en un momento empieza a representar también empiezo a representar a una revista que estaban haciendo que se llamaba Shots, que era una revista inglesa, y que yo tuve mucha participación porque me pareció interesante, y yo había negociado con la gente de Shots que nos den un espacio a la producción audiovisual argentina y latinoamericana. La verdad que en el primer año, dos años, logré meter algún laburo de Pucho, alguno de Lucho Bender, pero veí alguno de Rodolfo Bani de Compañía de Cinema en Brasil, pero era muy difícil y tenías que superar un montón de obstáculos que no eran obvios o no eran explícitos, que en realidad tenían que ver con que Shots era una herramienta que tenía que ver con la promoción, la difusión y obviamente la actualización, pero apoyando una herramienta de apoyo a la industria publicitaria y particularmente de la postproducción y de la surgiente animación, efectos especiales de Inglaterra, el Reino Unido y más ampliamente el Commonwealth. Por eso siempre yo veías Inglaterra, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, y después empezaron a ampliarlo más a Francia, Alemania, etc. Entonces en un momento me cansé de intentar pelear con ellos que puedan meter trabajos de nuestra región, y como yo había tenido toda esta experiencia, te contaba antes de estar trabajando por América Latina, formando empresas y formando gente y charlando esto a nivel fotográfico de meter casting local y locaciones locales, digo, bueno, vamos a construir un medio de comunicación y que la idea era que sea un reflejo de
del talento latino, en ese momento era más cultural, incluía mucho más al cine, al teatro y otras artes. Y dijimos, vamos a darle expresividad y espacio de difusión a todo lo que era la cultura latina y particularmente producción audiovisual. Y también a la publicidad, que en ese momento, primeros años de democracia, tenía y aportaba bastantes ideas y valores que movían y movilizaban a la sociedad. Y dijimos, bueno, agarramos el primer número, fue el número 0, que fue en junio del 93, previo a hacer un testeo con los principales referentes publicitarios de América Latina, pero básicamente de Argentina, y todos me decían, no va a andar. ¿A quién le interesa ver lo que pasa en Buenos Aires, en San Pablo, en México, en Madrid? No, todo el mundo me decía, a mí me interesa ver lo que pasa en Londres y Nueva York. Eso es lo que me interesa, tráeme eso y yo te lo compro. Pero no me pidas que no me interesa ver lo que pasa acá. Y siempre mi discusión, siempre mi apuesta era decir, pero si vos querés competir con los ingleses, ser relevante, no puedes hacerlo copiando a los ingleses, ni a los norteamericanos, ni a los franceses, ni a los italianos. Tenés que ser original, vas a ser relevante por lo original. Y ahí mi experiencia me había marcado el camino, como te contaba antes, cómo desde lo periodístico había logrado estar en los principales medios internacionales con artículos que tenían una mirada desde lo local y de lo regional. Fue así que decidí crear Latin, a pesar de que todo el mundo me decía que no era interesante y no era relevante hablar de lo que pasaba en América Latina. Y lo más loco de todo, que cuando lancé los primeros números, que el número 0 lo lancé, anduvo bien, y el primer número salió oficialmente en marzo de 1994. Era un cuadernito, como lo viste, chiquitito, que básicamente en la revista tenía 2 o 3 notas, una declaración de principios y las fichas técnicas del material que aparecía en el VHS. Para los que no saben, eran los videos, como era un formato de video que se veía en ese momento. Y lo loco fue que la respuesta fue buenísima. La mayoría de los que me habían dicho que no se suscribieron inmediatamente. A nivel internacional tuve muchísimas suscripciones de Inglaterra, de Alemania, de Francia, porque además del número 1 teníamos traducción al inglés, al portugués, al castellano. O sea, habíamos hecho una buena inversión. Y los primeros años, el primer año y medio, te diría que vivíamos más de lo que vendíamos en el exterior, en el exterior de América Latina, que en América Latina. Pero rápidamente lo que empezó a pasar es que la gente de fuera de América Latina hablaba de lo que pasaba en América Latina, y eso empezó a ser como una cosa de autoestima y de querer estar. Y bueno, y por eso cuando lanzamos Latin nuestros objetivos fueron 3, ¿no? El primero fue demostrar que se podía hacer buena creatividad y buena producción audiovisual desde nuestros países, en nuestra región, con nuestras condiciones, con las limitaciones económicas, de tiempos, de conflictos. Demostrar que esas buenas ideas podían ser relevantes regional e internacionalmente, levantar la autoestima y promocionar, en ese momento era a la industria audiovisual latina, para generar y atraer producciones a América Latina, y también, menormente, en ese momento, que el talento de dirección y producción audiovisual latino tuviese difusión internacional. Obviamente muy centrado en Argentina, que Argentina tiene una historia cinematográfica, actoral y creativa muy importante. Y bueno, fue así que año a año fuimos con esta visión, que es una visión que era cultural, porque no era comercial. La verdad que desde el primer número de Latin Spots, te contaba esto, eran traducidos al inglés, al portugués. De hecho, hemos tenido una edición de Latin Spot en mandarín, porque tuvimos un representante que era en Hong Kong y distribuía para el sudeste asiático, y hice el delirio de traducirla al mandarín, y bueno, después la quedó solamente en inglés, y con una mirada siempre latina pero internacional. Aportar el objetivo siempre fue aportar desde la comunicación, desde la creatividad, desde la producción publicitaria, audiovisual, aportar a un mundo más heterogéneo, porque la verdad mi visión es que un mundo más diverso es más rico y más sustentable. Y la visión latina estaba muy perdida porque habíamos vivido lamentablemente muchos años de dictadura y era importante recuperarla, y creo que los latinos teníamos mucho para decir.
Y bueno, fue poco a poco así que fuimos construyendo, consolidando Latin Spots y se convirtió en el referente latino de la mejor creatividad de esta parte del mundo, ¿no? Y yo una cosa que siempre veo en toda América Latina, y casualmente fue unas cosas que me interesaba revertir a través de Latin Spots, era que era muy difícil juntar a los talentos de cada país porque se llevaban muy mal. De hecho, unas veces que fui a Brasil, en 94 me parece que fue, quise armar porque fue en ese momento con una cámara y quise juntar a Nissan Guanay, Marzo Serpa, Alexandre Gama, Washington Libeto y Fabio Fernández. Y no quisieron. Imposible. Bueno, lo que pasó acá en Argentina, ¿te acordás con Hernán Ponce, Ramiro Agulla, Carlo Bachetti, bueno, y tantos otros? Lo mismo pasaba en Perú. Me parece que vos, Esteban, fuiste protagonista cuando junté hace unos años en Abriendo el Ojo Lima a Humberto Polar, a Flavio Patigoso, Juan Carlos Gómez Torres y a otros, que siempre es muy difícil. Entonces siempre quise en América Latina tratar de que cada país, primero que la región estuviese unida para potenciarse, para que cada uno desde su visión y desde dentro de la diversidad latina pudiésemos aportar algo mejor. Y lo primero que trataba de hacer era juntar a los talentos de cada país. Me acuerdo que logré, en el primer Ojo, en el 98, logré, después del Ojo en Buenos Aires, armar un Ojo en San Pablo, y logré en ese evento, me acuerdo que fue en noviembre, fin de noviembre del 98, logré juntar a los Serpa, Fabio Fernández, Nissan Guanay, en un lugar donde hice el evento post-Ojo del primer Ojo. Y todo el mundo estaba asombrado, de hecho salieron varios artículos de lo loco que era que haberlo logrado juntar. Bueno, esto me pasó en montones de partes. Quizás siempre el lugar más difícil fue Argentina, pero la verdad que siempre intenté hacer eso. Y creo que lo más interesante es que la gente, estos profesionales, que son todos súper talentosos, visionarios, cuando se dieron cuenta que para construir una industria necesitamos más de un competidor, necesitamos tener competencia, tener varios, ¿sí? Y no tener una sola agencia en un país que solo no era una visión corta, que era mucho más rico y mucho más nutritivo, estimulante y mejor para la industria tener varios jugadores en el mismo país que compitiesen. Que esa competencia podía ser sana y podía ser nutritiva si además construíamos industria. Y siempre fue la idea de Latin. ¿Cómo vivís vos como espectador privilegiado desde tu medio estos cambios permanentes que tiene la industria y cómo sentís este momento en las agencias, en las redes? Bueno, primero que si no te estás todo el tiempo atento y cambiando de lo personal, lo empresarial y todo, y desapareces, ¿no? Darwin decía que sobrevive el que mejor se adapta, no el más fuerte, sino el que mejor se adapta. La verdad, nuestra industria ha cambiado terriblemente, desde los problemas de los negocios financieros, que eso implicó la salida del manejo de los medios, que las agencias tradicionales empezaron a plantearse a cómo valorizar el trabajo, las ideas para que se pague por las ideas y no por el pactado de medios. Después el surgimiento de lo digital y toda la transformación digital. Hoy la entrada de nuevos competidores, como las consultoras o las empresas tecnológicas. Pero creo que siempre el centro es saber generar ideas que conecten y emocionen. Hoy, fíjate que se está discutiendo hoy, sí. Se está volviendo a discutir que las agencias tienen que transformarse en consultoras. ¿Pero por qué consultoras? Para entender el negocio del cliente y dar resoluciones más allá de un aviso de televisión o una gráfica. Hoy es entender el negocio del cliente y dar resoluciones. Okay. Bueno, y eso lo vas a entender mejor, lo entendías mejor cuando hablabas a calzón quitado con el dueño o con el que toma la decisión. Eso se ha perdido y creo que las agencias tienen que recuperar y salir de ser hoy atendidos por el departamento de compras de un anunciante para ser atendidos, y para eso también aporta mucho el Ojo, intenta aportar Latin, a construir prestigio y valor a la industria
para que se entienda el valor que aporta una idea, el aporte económico, el aporte en marca, en posicionamiento, en negocio, para que esas ideas generen mejores negocios. Bueno, por eso te pregunto, la agencia como modelo de negocios que fue dominante por todas estas décadas, ¿vos crees que seguirá siendo así a partir de ahora? El negocio está transformando permanentemente. Creo que cada vez más lo importante es que las agencias puedan tener diálogo con los decisores y los anunciantes, y creo que van a ir a un esquema mucho más flexible y más de productora, donde una conducción estratégica, desde la idea, desde el planning, desde el entendimiento de las necesidades del negocio, arme equipos mucho más flexibles. Esto también tiene que ver con lo que está pasando en los negocios, que a veces hay menos plata, hay menos presupuesto y cuesta mantener una estructura. Creo que se va a ese esquema a veces de convertirse en medio productora, que tiene sus beneficios y sus contras. Creo que una gran contra es que las marcas van a perder la posibilidad de tener un equipo constante que ayude a construir a lo largo del tiempo la marca, ¿no? ¿Por qué crees que los clientes están eligiendo no seguir con esa idea de que alguien te lleve la marca mucho tiempo? ¿Por qué los clientes hoy cambian de agencia como cambian de camisa prácticamente? Bueno, por un lado, porque las agencias pasaron de hablar con el dueño a pasar a hablar con el departamento de compras. Cuando decís hablar con el dueño es una metáfora, ¿verdad? Porque sí, con las multinacionales no tienen dueño en nuestros países. Bueno, eso tiene que ver con unos grandes problemas, que lamentablemente en nuestra región, la región fue perdiendo a las empresas locales, particularmente Argentina. Lamentablemente las crisis económicas, las políticas neoliberales, el consenso de Washington incentivaron e incentivan cada vez más a la internacionalización y a la eliminación de las empresas locales, que también tiene que ver con la pérdida de proyectos de país. Vos necesitas proyectos de país que tengan empresas locales, que son las que tienen el real compromiso con tu sociedad y con tu mercado, y que ayudan a desarrollar las industrias, las tecnologías, la cultura y la economía. El otro día, sobre el escenario del ojo, se planteó un debate muy interesante, donde alguien lanzó una máxima que fue muy criticada por los otros panelistas, que era: las ideas no tienen precio, las ideas no valen nada. ¿Vos crees qué rol tiene la idea en esta industria? ¿Vos crees que digamos, las ideas, es cierto, no se cobraban? ¿Vos crees que el futuro de nuestra industria depende de que podamos empezar a cobrar las ideas? En el ojo, a lo largo de 20 años, esta es una discusión permanente, y hemos traído al CEO de Anomaly, la primera agencia donde el 40%, entre el 30 y el 40% de sus ingresos son generados por ideas que ellos mantienen el copyright. Okay. Voy a esto. Así, lo mismo ha pasado varios años para atrás. En este debate, creo que el que hizo la pregunta al público, que se generaron varios debates, me parece que lo que intentó expresar es que la idea no tiene precio, en el sentido de que la idea es invaluable. Porque una buena idea te puede durar décadas y seguir generarte resultados. El Kit Kat, una idea generada por Thomson en parece en los 50, que hoy sigue usándose. Y ellos no siguen cobrando, cobraron apenas por ese aviso o por ese spot. Y la idea sigue usándose hoy en 2017. Entonces, ¿cuánto vale esa idea? ¿Cuánto vale? ¿Qué valía? ¿Lo que costó invertirla en medios ese año? ¿Cuál es la solución? Bueno, de vuelta, para mí el tema es hacer relevante la industria, que la industria vuelva a recuperar prestigio, y ese prestigio lo puede recuperar demostrando que puede aportar ideas que hagan al negocio de los clientes. Pero ¿por qué los actores, los músicos, los locutores cobran ad eternum por sus trabajos y nosotros no? Porque defienden muy bien sus derechos.
porque entienden sus derechos y porque la publicidad empezó vendiendo espacios. La idea era algo para vender un espacio. ¿Y se puede revertir ese error original? Todo está transformándose. Las consultoras que hoy se están metiendo en el negocio, los Facebook que contratan a los mejores directores creativos del mundo, o los Google, o los Twitter, o los Apple, o los Microsoft, ¿por qué contratan creativos? ¿Por qué los buscan? Porque saben el aporte de las ideas. Y nadie mejor que un buen publicitario o un buen narrador de contar historias que conecten a las marcas con los consumidores. Los premios han incidido en las conductas de nuestra industria en los últimos 25 años. Haciendo un balance, ¿qué saldos positivos y qué saldos negativos nos han dejado hasta ahora? Los premios son siempre... la función de un premio, por lo menos desde mi visión, es intentar reconocer a los que mejores han trabajado, a los que han logrado realizar las mejores ideas o trabajos según las determinadas características o estipulaciones de un premio, que sirva como una estímulo, reconocer a los mejores, estimular a los demás, generar competencia y a través de todo eso levantar la vara. Esa para mí es la función de los premios. Ahora, los premios también contribuyen al desarrollo de carreras y es una validación de un reconocimiento de un profesional, de una empresa, de un anunciante, de una productora y es decir, no digo yo que hago algo bueno, sino una industria me reconoce como algo bueno. El problema es que eso generó la necesidad y también como eso después se transforma en negocio y generar premios genera posibilidades de ascensos, posibilidades de ser convocado por otras redes, posibilidades de lanzar tu propia empresa o que te busquen anunciantes. A veces se genera en determinado momento el festivalismo de querer participar con cualquier cosa, no importa que sea real, sino para generar como una medida, como una acción marketinera o de generación y promoción de negocios. Ahí la verdad que me parece que está mal y se pierde un poco el sentido del festival. Cuando el premio se convierte en el objetivo en sí mismo, transforma el objetivo esencial de nuestra industria. Eso es comprensible que haya sucedido, pero ¿vos crees que las redes y los mismos organizadores de los premios, en los cuales estás incluido, han puesto los frenos necesarios para no tergiversar el sentido de nuestro trabajo? No coincido con vos en que los premios son un fin en sí mismo. Los premios son un fin para generar resultados. No digo que sean un fin en sí mismo, digo que se han convertido muchas veces en un fin en sí mismo. No, porque cuando la gente empezó a hacer truchos o premios fantasma, era para generar relevancia y que eso se le vuelva como un negocio económico. Ese es el fin de lo que me pareció a mí. Ahora, eso está mal, porque dejas de hacer laburo real. Lo bueno, la función de un premio tiene que ser reconocer al buen laburo real y reconocido. Los festivales, en mi caso desde el Ojo de Iberoamérica, siempre tratamos de tomar todos los recaudos posibles para chequear. De hecho, este año un montón de piezas han sido chequeadas. De hecho, en algunas categorías no se han entregado Grand Prix o metales porque se consideraban que faltaba determinada información. Muchos publicitarios se enojaron cuando les preguntábamos o les pedíamos las referencias y los datos. Pero de nuestra parte intentamos tomar todos los recaudos posibles para garantizar esto. Ahora, echa la ley, echa la trampa. Me acuerdo que hace muchos años vos tenías que, para poder presentar un comercial de televisión, haber sido emitido. Bueno, se conseguía en un pueblito chiquitito, en una televisión de cable chiquitito, pasarlo una vez y cumplías la regla. Pero no dejaba de ser un trucho, sí. Un trucho legal, pero un trucho, la función. Sí. Decime, Santi, después de 25 años continuos en esta tarea, ¿cuál es la parte de tu trabajo que te gusta más hoy? Siempre la parte que más me gusta es charlar con la gente. La verdad que en la industria de la comunicación, de la publicidad, más allá de la más amplia, la gente de tecnología, la gente de arte, hay gente brillante.
con pensamientos brillantes. Y la verdad que no disfruto, lo que más me encanta es poder tener una charla con alguien que hoy me sigue abriendo en algún punto la cabeza o me ayuda a pensar la realidad de otra forma. Equivocada o no, pero a lo mejor no necesita tener la verdad. A lo mejor me dice una cosa que yo considero que es una vitalidad, pero me permite ese diálogo pensar otras cosas, abrir otras puertas de pensamiento. ¿Qué pregunta te hubiera gustado que te hiciera y no te hice? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué fue lo más difícil en todo este proceso? ¿Y qué fue lo más difícil? Lo más difícil creo que fue que la gente, los latinos, creamos en nuestro propio potencial, en nuestro propio talento, y que costó mucho que la gente se mire a sí mismo y valore su talento, que empiece a pensar, y todavía en gran parte sigue pendiente, pensar desde la propia realidad, del propio contexto, de nuestras propias culturas y nuestras propias sociedades. Todavía creo que falta mucho, se ha avanzado muchísimo y por eso el éxito y la búsqueda de talento latino en todas partes del mundo. Pero todavía nos falta permitirnos pensarnos y no ser pensados por otros. Todavía nos falta mucho eso. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. ¿Cómo te sentís? Muchas gracias además por todo el apoyo que Martucci o Oil Communication nos aportó en todos los años que trabajamos juntos desde el 98 en adelante, tanto en las discusiones, en los debates que tuvimos con Latin Spots y también cuando lanzamos El Ojo, un montón de ideas y también muchas gracias porque de estas charlas también surgió el concepto Ve Más Allá, que es una excelente síntesis que en algún momento hicimos de lo que es el ojo y también Latin, ¿no? Esto de ver más allá, de más lejos, más profundo, pero también de ir y atravesar las fronteras, que en eso estamos. Igualmente, muchas gracias por todos los años que trabajamos juntos y ojalá sigamos siendo aliados muchos años más. ¿Cómo ves el futuro de los medios publicitarios? No tengo idea.